Al decir Beethoven pienso en intensidad, ímpetu, fuerza, poder y un excelente talento para decir con música lo que no puede decirse con palabras. Bueno, la Novena Sinfonía es una obra maestra de la música universal, transformadora de las formas en que se hacían antes las sinfonías y las que se hacen después, porque Beethoven incluye un coro con un poema de Schiller al final, que él describe bien y que hace que se eleve la intensidad en el camino de la alegría y la fraternidad universal. Entonces es como una música excelsa que nos remite a esa hermandad que puede haber entre los hombres y que desde hace mucho pues no la hay, ¿no? En esa época, en la literatura alemana, prevalecía un nuevo movimiento, ¿no? Que se llama Sturm und Drang, que quiere decir algo así como tormenta e ímpetu, algo así, ¿no? Entonces ahí ya Herder, Hamann empezaron con ese movimiento que era como posterior al neoclasicismo y que resaltaba el sentimiento, que veía en cierta forma al escritor, al poeta, como una especie de ser que posibilitaba llegar a otras dimensiones del espíritu, ¿no? Ya era lo que prevalecía, era lo sentimental, lo emocional, lo espiritual, el sentimiento, ¿no? Contra lo otro, ¿no? Contra aquellas formas. Y Schiller, pues es un poeta muy importante en ese movimiento, un poquito posterior a los mencionados. Fue también amigo de Goethe, ¿no? Que, como sabemos, es uno de los genios más grandes también de toda la literatura universal. Y Schiller estuvo escribiendo una serie de poemas, entre ellos Oda a la Alegría, que es un poema largo, en el que habla de la alegría y hace ver cómo la alegría une a los hombres. Cuando estamos alegres, todos nos sentimos hermanos. Entonces, desde que Beethoven tenía 22, 23 años, que conoció este poema, estuvo enamorado de ese poema, seducido por ese poema. Y pensó, dicen sus biógrafos, pensó en algún momento unirlo con su música. Y entonces lo une con la Novena Sinfonía, que como sabemos las sinfonías antes no tenían coros. Y Beethoven es, según dicen algunos, el último neoclásico de la música y el primer romántico, ¿no? Inició eso. Pero además abrió el camino para que haya posteriormente sinfonías corales, ¿no? Y en ese último movimiento, después de llevarnos por una trayectoria de diferentes emociones, en ese movimiento explota, ¿no? Explota con ese coro y con esos solistas, y entonces ese canto a la alegría, que se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad, la Novena Sinfonía, en 2002, creo, de la UNESCO. Entonces, es un canto a la alegría, un canto a la fraternidad, una muestra de libertad, que también era otra de las premisas de esos movimientos románticos y de Sturm und Drang, que se manifiesta pues en ese permiso que se da el de meter los coros a la sinfonía, ¿no? Y mostrar la excelsitud de la música para decirnos lo que no se puede decir y que lo traducimos como igualdad, fraternidad, hermandad. En lo literario, pues obviamente es un texto perfecto, ¿no? Y en lo simbólico, emotivo, pues obviamente lo hemos retomado, y sobre todo en estos momentos del mundo, es algo que se impone como una posibilidad distinta a las crueldades, a las guerras, a la injusticia, a la desigualdad. Y en lo filosófico, pues también parte, en aquel tiempo pues estaban los Rousseau, ¿no? Que creía en el hombre natural y era en cierta forma y creía, como quien dice, en la bondad del hombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues muy simplificado, pero a diferencia de tanta historia, ¿no? Que, bueno, nacimos con el pecado original, inclinados al mal. Entonces, esta
este tipo de cantos, pues sí, obviamente sí nos unen. Beethoven fue un genio muy torturado, la verdad, sobre todo por su sordera, porque empezó a manifestarse cuando él era todavía muy joven, tenía 30 años más o menos. Entonces, imagínate, un músico en sus cartas pone ese sentimiento de tristeza, ¿no? Un músico que le falta el oído, y ya la novena la escribió estando, bueno, ya lo sabemos, estando totalmente sordo, ¿no? Y está la anécdota aquella de que al terminar en Viena de presentarla en el teatro más importante de Viena, él no sabía que estaban aplaudiendo. Y uno de los músicos le tocó para que volteara y pues toda la gente de pie aplaudiendo a rabiar, ¿no? ¿Qué significó? Bueno, pues una luz en el camino de Beethoven, aunque ya ves que hablan de que tenía un amor por una mujer que todavía no sabe bien quién era y todo eso, ¿no? Pero dentro de toda esta senda tortuosa, porque además su carácter no se prestaba a la pacificación fácil, dentro de todo esto es extraño, ¿no? Y bonito cómo retoma un poema y entonces lo lleva en el corazón hasta el final de su vida y lo convierte en esto, ¿no? Y también aquí se ve el poder de la poesía, porque como un hombre recio como Beethoven, digámosle así, claro que con una sensibilidad enorme, pero un hombre así, cómo guarda en el corazón esas palabras, ¿no? Esas palabras de alegría y de hermandad, y las guarda hasta que las convierte en esto, ¿no? Es muy bonita y muy reveladora esta relación que tiene Beethoven con el poema, ¿no? Es un mensaje eterno que en diferentes formas se ha manifestado. Ahí está Cristo, ¿no? Jesucristo que dijo, ámense los unos a los otros, y tantos otros grandes maestros que han convertido luego en piezas fundamentales de religiones. Confucio también decía pues más o menos lo mismo, Buda también más o menos lo mismo, ¿no? No hay que hacer a otros los que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Y ahora ese mensaje en forma de un poema lo retoma Beethoven para decirnos, hermanos, que empieza él diciendo ahí, ¿no? Hermanos, dejemos esos tonos graves, austeros, bueno, algo así, ¿no? Y vayamos a algo más alegre. Y entonces empieza el canto, el himno de la alegría, ¿no? Viene la alegría y ahí todos somos hermanos. ¿Por qué no vivir en ese mundo, no? Claro que es importante. Tú ves un mundo de guerras, un mundo lleno de cosas feas, de sombras. ¿Y qué nos costaría dejar que la alegría tocara nuestros corazones y ser hermanos y ayudarnos, ¿no? Es fundamental ese mensaje nuevamente, ¿no? Sigue siéndolo. A mí me encanta. Es que se visibiliza, ¿no? De hecho, en el primer Festival de Mayo clausuró con la novena sinfonía. Entonces, en los 27 años hay como un círculo, ahora se vuelve a retomar, pero ahora como eje central, y se hace ver que hace 200 años se estaba diciendo eso, ¿no? Y en este momento tan terrible, en ciertos países y de cierta manera y para muchas gentes, pues es un recuerdo, un recordatorio, un jalón de orejas, ¿no? Digo, podemos ser hermanos, podemos ser alegres, podemos estar abrazados, tenemos un amor, tenemos tantas cosas, un cielo, el Creador del que también habla el poema, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Es una lástima que no sea así. 200 años de una obra maestra es maravilloso y nos está diciendo lo indecible con palabras nuevas propias para nuestra época. Lo que agregaría es que qué maravilla que el Festival de Mayo nos esté recordando este hecho, ¿no? Que todos podemos ser hermanos y que todos podemos vivir con alegría abrazados, ¿no?